¿Cómo están, queridos agremiados de Asonoc? Y no solo agremiados, queridos invitados que nos escuchan y que están con este apetito y con estas ganas de aprender de cumplimiento y con estas ganas de conocer a nuestros, como yo digo, Limelec, a nuestros grandes y verdaderos influencers, los que de verdad aportan a nuestra mente, a nuestra profesión. Sean muy bienvenidos todos a este episodio más de Azonoque el podcast, donde además otra vez les pido que se suban conmigo a un avión o a un barco en lo que se sientan más cómodos. Los aviones, debido a recientes noticias, a lo mejor nos dan miedo, pero súbanse a un barco y vámonos hasta República Dominicana, el Imelec. Hoy vamos a República Dominicana a platicar con nuestro querido Emerson Díaz Cabral. Y el Imelec, tú sabes, el gran reto que siempre me supone encontrar una frase que hable de nuestros grandes profesionales, persona exitosa, Total, definitivamente. total, Entonces, totalmente. Yo te la voy a pedir que me la regales esa frase es para tuya, acuñarla. es tuya, fue elegida especialmente para ti, para este episodio de Azonoc, el podcast. ¿Cómo ves, el Imelec? Buenísimo. Oye, Alondra, yo estoy muy emocionado también porque de nuevo tenemos un podcast internacional, un episodio, un fabuloso episodio que estamos por grabar aquí desde la República Dominicana. Nos trasladamos con nuestros amigos y siempre lo he dicho, a mí me encanta la República Dominicana, es uno de mis países favoritos, ¿verdad? Tengo muchos amigos por allá, entonces me encanta el país y lo platicamos backstage aquí atrás antes de comenzar este podcast. Un país bendecido, Así hermosos es. paisajes, playas. He tenido la oportunidad por allá de estar en distintas ocasiones, ¿verdad? Tanto en Santo Domingo, por el área de Bávaro, todo eso. Entonces, bueno, es muy hermoso, totalmente. Entonces, bendecido. Y más emocionado porque tenemos a un especialista internacional con la doble visión que hemos venido platicando, querida Londra, desde un supervisor, una óptica y también del lado del consultor. Entonces eso te hace tener una óptica 360 grados. Entonces, Yo, emocionadísimo, feliz de tener a Emerson Díaz Cabral el día de hoy aquí con nosotros. Queridos audiencia, nuestra querida audiencia de profesionales del cumplimiento, te cuento, Emerson, tenemos audiencia de más de 18 países, nos han reproducido varios cientos de miles de veces. Entonces, aquellos profesionales de cumplimiento que siguen la línea de la capacitación continua, que a lo mejor, como les he dicho, a lo mejor están allá en Punta Cana, ahí en el Camastro, escuchándonos aquí en así es. el podcast, en un trayecto, ahí, Alondra, en Santo Domingo, acá en Monterrey, en Ciudad de México, en Ciudad Juárez, en todos lados nos están escuchando aquellos profesionales de cumplimiento que creen siempre en ese espíritu de que siempre podemos estar aprendiendo y qué mejor de grandes profesionales como tú, Emerson. Eres muy bienvenido. Muchas Gracias el gracias. día de hoy por estar en este nuevo episodio de Sonoker Podcast. Y bueno, pues ahora sí que el micrófono es tuyo, Emerson. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas gracias, hermano Elimelech. Muchísimas gracias a Londra, a Angie en Backstage también. Agradecer la oportunidad, para mí un honor, un privilegio, poder llegar no solamente a ustedes, sino a a toda su audiencia, como tú señalas, que se extiende por 18, 19, 20 países. Em, sí, ciertamente, hermano, para mí he tenido la oportunidad y la suerte, la bendición de poder adquirir algún tipo de experiencia, algunos niveles de experiencia, tanto del lado del regulador, supervisor, como de ahora, de hace 4 o 5 años, del lado del auditor y del consultor. Y como decía Alondra al principio, y yo le agregaría que este tema del compliance, más que una normativa, es un estilo de vida. Entonces, yo pienso que lo que vivimos de este mundo, lo que vivimos en este mundo, pues tenemos la mitad del pleito ganado, porque ya de entrada somos cumplidores de la normativa. Desde la normativa de tránsito y las luces rojas hasta las normativas de cumplimiento y prevención que pueda tener cada cual o cada una de nuestras jurisdicciones. Así que, hermano, yo estoy aquí a tu orden, tú cuéntame, qué te cuento, dime que por dónde empezamos y le damos Claro. cuando quieras. Ahorita tenemos que Oye, hacer una el segunda Imelec, parte del podcast. Adelante, Alondra. antes de darte la palabra, es verdad, o sea, y esto que dice Emerson es muy cierto, o sea,
los que nos dedicamos a esto, yo creo que a los que no se dedican y que son nuestra familia o amigos, yo creo que los tenemos hartos, porque todo el tiempo Sí, hablamos de esto, todo el te lo tiempo creo. les estamos explicando, o sea, sí es un estilo de vida, o sea, sí llega uno y ¿qué crees? Y pasó esto, y ahí viene una nueva reforma y bla, 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 y siempre es como de, ¿no te cansas de hablar de lo mismo todo el tiempo? Pues no, es que para nosotros es un estilo de vida. Tienes toda la razón, Emerson, totalmente. Elimelech, Y perdóname, te nosotros, y quité la palabra, nosotros, pero es verdad. y Totalmente. nosotros utilizamos la prensa y las noticias. Tú sabes que, bueno, yo siempre he dicho que el Ministerio Público o los ministerios públicos de nuestros respectivos países son nuestros mejores proveedores de marketing, porque como están haciendo su trabajo y están sometiendo y tal cosa, pues así como tú dices, Alondra, también nuestra familia y nuestros amigos nos preguntan y nos llaman, aún en temas de conversación o en una reunión social, si hay alguna noticia importante de temas de prevención, de temas de cumplimiento, independientemente del ilícito que haya sido, si está vinculado el tema, pues a nosotros siempre nos ponen como temas de conversación de eso, y eso también suma por lo que tú dices, que nosotros vivimos en compliance las 24 horas. Sí, Totalmente, así es es. verdad. Y fíjate que, como lo hemos también comentado en algunas otras ocasiones, pues uno a veces llega medio de rebote, ¿no? A esta área del cumplimiento y más, ¿verdad? A la prevención del lavado de activos, a la prevención del financiamiento del terrorismo, todo esto. Y ahí en la data que tenemos, ¿verdad? Ahí vemos tu trayectoria, Emerson. Pero antes de adentrarnos a esta trayectoria, a tu profesión, todo esto, ¿cómo fue? Primero platícanos cómo te describes, quién es Emerson Díaz Cabral antes del consultor, antes de estar en el regulador, todo esto, ¿no? ¿Cómo te describes quién es Emerson Díaz Cabral para que nuestro auditorio te conozca, te empiece a conocer y de ahí nos arrancamos en este viaje que vamos a hacer del cumplimiento de toda la región? Súper buenísimo. Yo le digo a una amiga querida que tengo que yo estoy en la puerta de escribir un libro, una autobiografía. Yo soy dominicano, de pura cepa, como dicen, administrador de empresas de profesión, banquero, en mis inicios, y compliance maker de espíritu. Desde siempre, o sea, incluso cuando yo trabajé en la banca, yo siempre fui muy apegado a las normativas de operación y a las normas prudenciales del regulador. Incluso yo creo que por eso no hice tantos negocios eh, hace muchísimos años, porque yo era muy obediente de las normas. Yo vengo de una familia muy unida. Nosotros nos juntábamos todos los fines de semana en casa de mi abuela. eh, Cuando hacíamos un almuerzo familiar, yo te estoy hablando de 80 personas, eh, entre sobrinos y tíos y esposos y amigos, invitábamos amigos del colegio y tal. Y sí, y muy gregaria, una familia muy unida. Yo soy el mayor de mis tres hermanos. Yo tengo uno que es profesional de la banca, que es el más pequeño, que es un vicepresidente de uno de los bancos más importantes de la República. Y el otro se fue por el lado del negocio del trading y es gerente de una tienda muy renombrada aquí en la República Dominicana de artículos de efectos electrodomésticos y tal. Eh, Mi madre falleció muy joven, muy temprano, a mi edad. Yo tenía quizá 13 años, 12 años, creo que no había cumplido los 13, o no había cumplido los 14, más exactamente. Y bueno, mi papá se casó un par de años después, pero en el interín, nosotros cuatro, pues tiramos para adelante y aprendimos a hacer las cosas de la casa y a entender nuestras responsabilidades desde muy temprana edad. Yo como el mayor, pues me encargaba de temas tipo tarea, tipo eh, la supervisión de mis dos hermanos. Y bueno, fuimos creciendo, ¿verdad? Pues mi papá fue banquero, sus primeros 50 años, posteriormente se dedicó a temas políticos y tuvo posiciones políticas de relevancia a nivel, sobre todo en el área social. Yo soy muy orientado hacia la seguridad social, hacia el mejorar las condiciones de vida de la gente. em, y, ¿Qué te digo? En un momento apareció una coyuntura, yo fui empleado de varios bancos en la República Dominicana, hasta que
la coyuntura para ingresar al sector público, eh, pues apareció y entré, me preguntaron, recuerdo como ahora, que si yo quería entrar al Banco Central o a la Superintendencia de Bancos. Y yo, quizá de manera romántica, pensando en los años que ya yo había tenido en la banca y entendiendo que las posiciones públicas son todas temporales, dije, mira, yo prefiero irme a la super de banco como regulador, porque así yo, como decía ahorita Alondra, pues le doy un giro o termino de darle el giro 360 a mi carrera, que en ese momento era la banca. Y conozco cómo piensa el regulador, cómo opera el regulador, qué decisiones toman, sobre la base de qué se toman esas decisiones. Y entré a la super, recuerdo como ahora, en septiembre de 2004. Y comencé a trabajar en el área de registros y aprobaciones, que es una división dentro de la super que se encarga de las aprobaciones que requieren los sujetos obligados financieros. Qué sé yo, la apertura de una sucursal, el cierre de una sucursal, una dispensa porque es un feriado municipal y hay que cerrar las operaciones por disposición de la alcaldía y todo lo que las entidades de intermediación financiera requieran una aprobación para poder hacer pasada por mis manos. Eh, Posteriormente a eso, ya a los pocos meses yo tenía una relación personal con una persona que le tengo todavía mucha estima, es una gente que es muy amiga mía, es pariente mío. Pues él estaba en la super, en el área de lo que en aquella época se llamaba eh, la unidad de inteligencia financiera, departamento de inteligencia financiera, el departamento de inteligencia financiera. Él era el encargado de ese departamento. Y en la 7202, que es la ley vieja de prevención de lavado de activos, pues ya tenía unos años en el sector y pues había la necesidad de comenzar a batir el tema de plata. Este muchacho me pregunta, yo siempre he sido muy mi mamá era originalmente académica, universitaria. Mi mamá, que yo tengo uso de razón, yo a los 6 años estaba corrigiendo exámenes con una plantilla que ella me daba cuando los exámenes eran de selección múltiple. Y recuerdo todavía el olor del mimeógrafo. Ustedes son muy jóvenes los dos, ustedes no saben lo que es un mimeógrafo. Pero el mimeógrafo fue el primo hermano o el hermano mayor de la fotocopiadora. Era un aparato. Se untaba una tinta con una brocha, con un rolo. Tú le ponías el papel y le daba vuelta y salía lo que era. Pero eso calentaba la tinta y ese olor particular de esa tinta con la que se hacían los exámenes, lo recuerdo, lo tengo en la memoria fresca. Entonces yo iba con mi mamá siempre a dar las clases, la acompañaba cuando daba los exámenes, incluso como les digo, cuando había que corregirlos, si eran de selección múltiple, ella me ponía una plantilla y yo me sentaba con ella a corregirlo. Mi mamá enfermó, yo tenía 7, 8 años, o sea que yo estaba muy muchacho cuando eso. Y bueno, a mí siempre me ha gustado, como le dije al principio, orientado quizá hacia el tema social, yo siempre he creído que la educación es la espina dorsal del desarrollo de un pueblo. Y totalmente ahí, Emerson, y me gusta mucho eso, Alondra, te cuento, y no puedo dejar de hacer esa comparación, ¿verdad? Porque me gusta mucho, y lo mencionabas, una familia muy unida. Así es muy parecido a México, ¿verdad? Sí, Acá es correcto, tal es muy cual. parecido, nosotros somos también muy Es familiares, un La valor misma fundamental cosa. también para nosotros. sí, claro, de ir Sí, con sí, la sí, 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 tal abuela, cual, ese tal cual. tipo de cosas, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, lamentable, ¿verdad? Lo de la situación No, que viviste de tu señora madre, pero también esa parte yo creo que sumó a la forma resiliencia, parte, al, al, forma al, parte. al tener que sacar adelante, ¿verdad? Bueno, sí a todos, a la familia, sacar el barco adelante porque pues Bueno, estaban, mírala ahí. sí, perdón, Esa que Es tú su ves ahí, mamá, esa es es mi su mamá, mamá. A exacto. nuestros en mi queridos oficina. agremiados que no Exacto. están viendo lo que nosotros vemos, nos está Exacto. señalando Aquí Emerson un está, cuadro de su mamá en la junto a todos fotografía. sus múltiples títulos, Así pero es, ahí está su mamá como así un es, valor importantísimo, como bien lo así dice es. también el Imelec, la familia y
y esto es importante. Justo, exactamente. Entonces, yo creo que esas características ahí pues van sumando, porque te hacen tener que sacar el barco adelante, ser Sí, resiliente. sí, 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 Y sin duda, bueno, vamos sin a duda. darle, como tú dices, tu papá, bueno, pues ya se hizo cargo y entre todos siguieron adelante. Y ahí justo nos mencionabas hace unos momentos, te fuiste al área de la administración de empresas, si no Sí, estamos mal, ¿verdad? Entonces, Yo soy administradora. aquí tenemos otra administradora con Alondra, entonces estamos dos administradores y otra persona aquí que soy un servidor del área de derecho. Entonces, eh, y siempre lo hemos mencionado, ¿cómo fue este decisión, verdad, de entrar al área de administración, a una carrera profesional, verdad? Porque, pues Alondra no me dejará mentir, que también es administradora, y acabamos siendo especialistas o profesionales del cumplimiento, y creo que no en aquellos ayeres y todavía hay mucho desconocimiento en todas las carreras, pero creo que administración sí, tampoco incluye el área de cumplimiento. sí, no, no lo Entonces, incluye. ¿cómo fue esto? Platícanos cómo entraste a esta área de administración de empresas y evolucionó a caer Voy, esta profesión. te cuento, mira, yo siempre he sido yo siempre he sido muy laborioso. Yo soy trabajador mi vida entera. Yo con 16 salía del colegio y iba a ayudar a un tío que yo tengo, o bueno, que tuve, en una pescadería, un negocio familiar. Y a mí me gustó siempre el tema de cuadrar las cuentas. Yo creo que también, y por ahí voy con el tema del cumplimiento, a mí me gusta mucho que las cosas estén claras y que las cosas se fluyan y que yo iba y lo ayudaba con el tema de las libras y cuánto costaban las libras de los pescados que compraba y a cómo la vendí y cuánto era el margen. O sea, y entendí en ese momento, yo te estoy hablando de que yo tengo 54 años. ¿No? Eh, en aquella época yo tenía 15 o 16. Eh, en esa época, evidentemente, tú no podías contar ni con celulares, ni con computadoras, ni con internet, ni con wifi, ni con nada de eso. Pero yo entendí en ese momento que eh, cuentas claras conservan amistades, ¿cierto? Y bueno, pues para que mi tío tuviera la tranquilidad de que ese negocio iba caminando y que iba viento en popa, pues a mí me gustaba mucho ir a meter la cuchareta eh, en términos de la caja y financiero, ¿cierto? Y me gustaba y yo me sentía bien con la retroalimentación que tenía cuando yo veía que la satisfacción de que él estaba conforme con los números que se le presentaban. Entonces, empiezo la administración de empresa por un deseo, eh, digamos que primario de tener un negocio propio. ¿No? Yo posteriormente, como al año y medio de iniciar la carrera, ya a mitad de carrera, hice una prueba que estaban dando gratuita ahí en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de vocaciones. Y para mi sorpresa, Derecho salió en primer lugar, después Medicina y en tercer lugar salió lo que yo estaba estudiando. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a cambiar de carrera porque estaría votando un año y medio de estudio, pero tengo que trabajar, pensé yo, en algo que combine esas tres cosas. ¿No? Salgo de ahí y comienzo a trabajar primero en una empresa de distribuidores de productos masivos, en el área de gestión de cobros, bregando con mensajeros y con facturas y notas de crédito y tal. Y mm, comienzo a recibir ofertas. Una de ellas fue del sector financiero, justo porque tú lo mencionaste ahorita, me estaban ofreciendo una sucursal en Bávaro. Yo creo mucho en las diosidencias. Yo acepté esa posición para irme a vivir a Bávaro. Bávaro para Londres, quizás que no conoce la República, es un punto turístico de muchísimo desarrollo. Lo eh, conocemos como Punta Cana acá, Emerson. Correcto, 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 correcto. Sí, Y, claro, y claro, en claro. esa época, señores, estoy hablando de hace 25 años, 30 años atrás, en esa época estaba comenzando a dar los primeros pasos y ya tuve que los bancos estaban empezando a abrir sucursales con la visión propia que tiene el sector financiero. Pero yo nunca fui. Cuando a mí me faltaba como una semana o 10 días para irme, presentarme físicamente a la sucursal,
apareció una sucursal aquí en Santo Domingo donde necesitaban un gerente y todo el proceso de formación que el banco me dio en términos de conocer la estructura, la operativa, la tecnología del Claro. banco, pues me dieron la oportunidad de aplicarlo aquí y me quedé aquí en la ciudad. Sabrá Dios, me hubiese ido para Bávaro y todavía estuviera viviendo por allá. Y por eso te digo que creo mucho en las diosidencias. Las cosas se van dando en la medida y en el plan y en el tiempo en que Dios entiende que deba darse. Duré un par de años ahí. eh, Antes de entrar a la Super de Banco, tuve la oportunidad de trabajar 2 años en lo que se llamaba Dirección General de Rentas Internas, con una coyuntura política de esa que yo te mencioné del viejo. Y pues duré ahí 1 año y medio, 1 año y 10 meses, trabajando en el tema del sector público, que me gustó. Me gustó sentirme servidor público. Me conectaba con mi papá y me conectaba con mi abuelo, que también fue inspector del Seguro Social. Pues cambia el gobierno, salgo de la Dirección General de Rentas Internas y vuelvo a la banca. Y ahí en la banca me desempeño como gerente de muchísimas sucursales. Como te digo, ahorita no ponía los mejores números, quizás porque yo tan apegado a lo que es el cumplimiento de la normativa. Tú sabes que los banqueros tienen la, digamos que la facilidad de moverse en esas aguas y uno pues quizás con este criterio tan cuadrado, pues habían cosas que sencillamente no aplicaba o no hacía. Claro. En el 2004, te digo, me hacen la pregunta de nuevo, se vuelve y cambia la situación política nacional y me dicen, Banco Central, Super de Banco. Ya yo decía, bueno, yo me voy a quedar haciendo como un funcionario, empleado banquero. Mi vida, digo, vamos a conocer cómo opera el regulador y vamos. Ya yo, en ese momento, había, como quien dice, quemado mis naves y decía, bueno, vamos a trabajar en el sector financiero, bancario, eh, y hacer un nombre y echar para adelante y tirar para adelante. La sorpresa de la vida fue, como te decía hace un ratito, cuando a mediados de 2000, a finales de 2004, a principios de 2005, este muchacho me dice, mira, yo estoy trabajando unos proyectos de capacitación para los cuerpos castrenses, el policía, el ejército, la armada, en los departamentos de seguridad, la dirección de drogas. Pero él también tenía otras responsabilidades en términos académicos y no podía con todo. Y me dice, mira, tú te atreves, para retomar otra vez lo que te decía mi mamá, tú te atreves a dar esta clase. Digo, bueno, yo lo tengo en la sangre, hermano. O sea, yo no tengo un premio, yo no tengo miedo escénico, yo no tengo problema con eso. Tú me dices qué es lo que hay que hacer y me entrega unos ejemplares de la normativa PLAT de la época y la ley 72-02, que era la ley de prevención de lavado de activos. Yo tenía 2 años ya, había salido, pero que propio del desconocimiento y de las leyes cuando vienen a cambiar y a revolucionar un mundo, había encontrado cierta resistencia, pero el Estado había decidido poner eso en marcha. Y ahí comienzo a trabajar temas de prevención, de capacitación, de cumplimiento. Y mis primeros pasos como capacitador los doy en el Instituto Policial de Educación, eh, con los coroneles y los mayores, los tenientes coroneles, fundamentalmente la alta oficialidad. Y ese jueguito tiene hoy 21 años, 20 años. Eh, Desde ese momento hasta el día de hoy yo no he dejado de presentar capacitaciones y tal, al punto de que he tenido la oportunidad de hasta salir del país. Bueno, más recientemente cuando nos conocimos ahí en Panamá el año pasado, el IMELEC, Claro, nos ocupa. exactamente, a salir del país con una invitación que me hizo a Socupa. Y yo te voy a hacer un paréntesis, cuando yo fui a la reunión de ponentes que se hace a Socupa, hace el día Claro. antes del Congreso, yo vi aquella cantidad de sillas vacías en ese anfiteatro. A mí me dio deseo de montarme en un avión y salir corriendo para República Dominicana porque yo nunca había tenido la oportunidad de presentarme ante un grupo de personas tan grande. Eh, sí,
siempre me da mi miedito antes de cualquier capacitación, sea virtual, sea Nunca presencial. se quita, Emerson. ¿Eh? Nunca se quita. Nunca se Sí, quita. exacto, eso Son nunca esos se quita. primeros 5 minutos. Ahí, Es correcto. ahí vamos a hacer una pausa, querido Emerson, porque has dicho muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? La palabra en la que me quedo en este segmento es diosidencias, fíjate, Sí, eso me La gusta creo. mucho, ahí le vamos a dar doble clic a esta palabra, cómo la administración, como es muy amplia, te llevó, y aparte venías de una familia también que había estado en el sector público, ¿verdad? ¿Cómo se combina todo esto y terminas en la superintendencia de bancos? Y pues ahí, como lo hemos visto también a través de los años, Alondra, pues el sector bancario es pionero en toda esta Es parte, pionero, es es pionero, ¿verdad? En pionero. toda la parte de prevención del lavado de activos, de toda la normativa. Allá estamos hablando de los 2000, inicios de los 2000, Sí, 2003, 2004, imagínate, 2003, 2004. ya viene muy avanzada, ya venía muy avanzada para cuando llegó a todos los demás sujetos obligados, ¿no? Así Entonces, es. es bien importante eso que nos acabas de decir y también, ¿verdad? Esta parte que al final del día, la normativa, y no me dejarán mentir, pues viene siempre la normativa local, pues viene de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Sí, Internacional, las sí, 40 sí. recomendaciones que se tropicalizan, ¿verdad? A las leyes locales, en este caso allá en la República Dominicana, nosotros lo tenemos acá en la ley LF-PIORPI de que en México, Alondra, pero básicamente eso nos hace tener una sensibilidad internacional. Ahí nos lo platicaba Emerson, que te hace salir a veces de tu propio país a dar alguna charla, Sí, a conocer sí, sí. amigos, que en este caso he tenido la fortuna de convivir, de conocer a Emerson, que les mandamos, aprovechamos el espacio para mandarles un saludo a Gabriel Quintero, a Catherine, Sí, a sí, sí, sin duda. Candelario Santana, allá de Socupa. Todo esto se vuelve una familia, ¿no? Se empieza a volver una Sí, 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 familia sí, sí. regional, eso me encanta, por eso quería hacer una pausa ahí, ¿verdad? Y cómo estas diosidencias se van, porque también es una diosidencia coincidir, estar y ahora Totalmente, mismo estar grabando este podcast, ¿verdad? totalmente, Porque totalmente de acuerdo. si unimos todos los puntos, precisamente por eso estamos el día de hoy en este fabuloso episodio más de Sonoca el Podcast. Entonces ahí justo, Emerson, ya que estabas en esta división técnica del Departamento de Prevención de Lavado de Activos en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, que ya es un regulador, ¿cómo, y ahorita que mencionábamos que por allá empezaba la normativa, ¿verdad? 2000, Sí, principios de los 2000. acuérdate, acuérdate que la normativa original, o la primera normativa de prevención de lavado de activos fue la ley 7202. Pero la ley Que ya la 7202 sustituyó. se sustituyó por la 15517. Justo nos Que, platicaba de eso esta Katia Morales, ¿te acuerdas? correcto, sí. correcto. Katia Bueno, Morales nos Katia es platicó. amiga mía de hace 1000 años, porque Bueno, todo, aprovechamos el espacio para y saludar le mandamos un saludo un fraterno, saludo, un abrazo, sí, claro, a señor. Katia, a Ramón Alberto, también le A mandamos Ramón Alberto González también, estos bien, a Ángelo muchachos, Rico, Eduard Carvajal, así es, a Paola Romero, o todos sea, los amigos el allá. grupo de prevención Es enorme, ha ido creciendo, ido creciendo, pero son muy unidos pero, también, pero es un grupo muy unido, es un grupo que justo, tiene una relación y una interacción constante. Pertenecemos prácticamente a todos los mismos gremios, nos juntamos todos en las mismas capacitaciones. Y es incluso hasta bonito ver cómo vienen nuevas generaciones y tú así lo ves es. desarrollarse y tú dices, bueno, por lo menos ya uno, el relevo generacional está asegurado. Porque Sí, Claro, tú claro, ves la gente que lo abraza con la misma pasión con la que lo abrazamos nosotros cuando comenzó esta revolución. Y tú dices, bueno, pues ya cuando yo me eche a un lado, que ya incluso por razones físicas y por un tema hasta de estar en vigencia, eh, tú por ves esos muchachos que supuesto. vienen subiendo, tú dices, bueno, pues ya por lo menos uno está tranquilo de que esta normativa que es tan importante, tan fundamental para el posicionamiento de un país a nivel macroeconómico, tiene gente que va a cargar eso mismo y que lo va a llevar a otro nivel. Ujú. Exacto. Entonces, no, a mí me encanta también eso, cómo es muy unido. Volvemos a la unidad, ¿eh? A la Sí, esencia sin duda. de la sociedad de la República Dominicana versus que yo lo comparo mucho acá en México, a esa unidad siempre estamos ahí con los abuelos, los tíos y por supuesto los amigos y no pasa desapercibido en estos gremios y en estos grupos
de todos esos profesionales del cumplimiento que nos conocemos, que nos juntamos, que compartimos foros, charlas. Entonces, encantado, encantado con todos mis amigos. Espero que no me falte nadie, de verdad, ya de la República, Sí, Ángel Rico, sí, todos sí, los sí. que están por allá, les mandamos un abrazo muy fuerte. Entonces, bueno, ya que estamos ahora sí en la superintendencia, ¿cómo empezó esta evolución en los bancos? ¿Cómo lo empezaron a tomar ustedes ya como regulador? Oye, pues ya empezaron a poner controles, a aplicar la ley que, bueno, ya fue sustituida. ¿Cómo empezaron como regulador pues no sé, a supervisar y cómo lo tomaron los bancos? ¿Cómo fue? Porque fue el inicio, fue donde empezó a girar Sí, el sí, asunto. es en la génesis, Es donde, exacto, ¿cómo es fue ese donde empieza. inicio? Mira, los bancos, tú sabes que un banco sin corresponsabilidad bancaria es una alcancía. Un banco que no tenga negocios internacionales, pues se convierte en una alcancía. Em, lo- los bancos, como que tenían corresponsabilidad, venían recibiendo de sus corresponsales internacionales presión de cara a las mejores prácticas, la normativa de prevención y el cumplimiento como tal. Entonces, la transición con los bancos no fue tan traumática porque ya ellos de alguna manera venían implementando elementos de cumplimiento dentro de su normativa normal regular. Em, Ciertamente la ley 7202 tenía unos pequeños aspectos que la 155.17 pues mejora, pero la ley 7202, perdón, consigue incluso condenas importantes en temas de prevención de lavado de activos en la República y evidentemente los bancos pues no querían pues, verse involucrados en temas de esa naturaleza y cumplían dentro de lo que todos los parámetros de la normativa exigía, pero todavía la super de banco, cuando mandaba una inspección, pues fundamentalmente se enfocaba en las normas prudenciales y el cumplimiento regulatorio desde la perspectiva prudencial financiera. Nosotros desde prevención, pues lo que hacíamos es que hacíamos requerimiento de información en materia de reporte de transacciones en efectivo, pues le dábamos seguimiento al envío y al envío y a la reportería de los reportes de operación sospechosa y manteníamos una presencia constante de forma que orbitábamos sobre los bancos para que mantuvieran pues el cumplimiento de inteligencia financiera y no se les fuera a olvidar, entre comillas, ese cumplimiento de esa normativa en particular. Ahora bien, ya en el 2015, que se avecina la tormenta de la cuarta ronda de Gafilar, pues ya ahí sí, el Ejecutivo, a través de sus ministerios, pues manda o dictamina o da una instrucción de que la República Dominicana tiene que prepararse para esa cuarta ronda. Entonces ahí yo vuelvo y te digo, tuve la oportunidad también de formar parte de la comisión que designa la Super de Banco como, eh, digamos que capacitador de nuevo para el sector financiero de cara a esa cuarta ronda de evaluación mutua. Y ahí volvimos a retomar el tema de eh, de esa normativa, pero que tenía un problema, hermano. Nosotros en ese momento pertenecíamos a GAFIC, con C, que es la del Ujú, Caribe. ujú, Entonces, como ustedes saben, el Grupo de Acción Financiera del Caribe está compuesto en 98%, salvo Venezuela, por países de habla inglés. Entonces, cuando nosotros comenzamos la preparación para la cuarta ronda de 2015-2016, fue aquella cantidad de documentos que nosotros teníamos que traducir porque venían en idioma inglés y había que solicitarle la información a los sujetos obligados. Y había que traducirlo al español y después, cuando ellos respondieran, volver a traducir al inglés. Eso fue traumático en grado superlativo. Y así tuvimos 2 años tratando de conseguir esa información hasta que se logró eh, una jugada maestra, pues trasladarnos de Gafit a Gafinat. De ahí entonces, pues ya hablábamos el mismo idioma, teníamos normativas en materia de prevención similares, teníamos buenas prácticas parecidas.
era mucho más fácil cualquier reunión virtual o presencial, eh, no solamente para nosotros en bancos, sino para los sujetos obligados que hasta ese momento estaban pañales. O sea, todo el sector real, los sujetos obligados que son regulados por la Dirección General de Impuestos, no tenían conocimiento de este tema. Y de hecho, todo el mundo entendía que como era un tema, y aquí en el país, desde que hablaban de lavado, de prevención de lavado, seguido pensaban en los RTE y los famosos $15,000 o $10,000 que eran en aquella época. Entendía, bueno, no, yo no tengo que ver con eso, porque yo nunca en mi vida voy a vender $5,000 juntos, y para yo vender $5,000 vendo la tienda entera y tal. Ujú. Entonces, el proceso de adoctrinamiento, y este es un proceso hasta una evangelización, si se quiere, desde el punto de vista de cambiar esa mentalidad del dominicano, que de por sí es una nacionalidad un tanto, eh, digamos, ah, que no es muy dada a creer, es un poco incrédula la palabra que ando buscando. Entonces, entender y hacerlos entender que esta normativa, primero era obligado, hermano, aquí no había vuelta de floja, esto había que aprenderlo y hacerlo. Y segundo, que en realidad, si tú te pones a mirar lo que la ley persigue y lo que la ley previene, pues a ti te conviene cumplir con esa normativa y que tu negocio haga negocios, tu empresa haga negocios sobre la base del cumplimiento, al único que le aporta resultados positivos a ti. Es que Entonces, ese es un gran reto, Emerson, perdón que te interrumpa. sí, no, por favor. Es un gran reto porque, y yo siempre lo he dicho y lo he creído que bueno, tú hablas de este proceso de evangelización, nosotros también a veces decimos que es un proceso de evangelización porque pues tienes que hacer como esa Es así, labor, ¿no? es así. Pero fíjate que lo que yo veo, y yo creo que el switch mental, tanto de las personas como de las empresas, se da cuando entiendes que el lavado de activos, como dicen ustedes allá en República, ahorita se me escapó explicar el PLA, como tú le llamas, Sí, prevención de lavado de activos, que es el para nosotros PLD de sería ustedes, el PLD, exacto, correcto. ¿sí? Digo, nada más como nota aclaratoria por los que escucharon el PLA y a lo mejor se preguntaron qué era el PLA, es eso. No, pero yo creo que el switch viene cuando dejamos de pensar en el lavado de activos como un delito meramente patrimonial o financiero. Sí, Y es correcto, entender que, o sea, sí lo tal es, cual. sí es un delito patrimonial, pero, pero el origen del dinero con el que se lava, más bien el origen del dinero ilícito, ese no es un delito patrimonial. Y justamente ahí está lo que estás diciendo, Emerson. O sea, cuando decimos esto es beneficio para todos, claro, porque los generadores de recursos ilegales no son delitos meramente patrimoniales, son delitos terribles, crueles, que traen sangre detrás. Llámese, tenemos una amplia gama de delitos, ¿no? Tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de vidas silvestres, trata de personas, robo de hidrocarburos, minería ilegal, hay un Totalmente. montón y todos esos delitos son espantosos a nivel económico, a nivel social, Social. etcétera. Entonces, cuando las entidades, las empresas entienden eso que está detrás y apagan el switch de que solo es un delito financiero, es cuando a lo mejor empiezas a ver vestigios de que la evangelización está haciendo efectos, ¿no? No, no, y te digo, o sea, puedes escribirlo, o sea, nosotros hemos ido avanzando de manera vertiginosa en ese sentido. La gente, y uno como consultor ahora desde esta perspectiva, se da cuenta de que real efectivamente hay un criterio de preocupación en cuanto al cumplimiento. Lógicamente, el regulador, y yo lo creo firmemente, tiene que tener puño de hierro en guantes de seda. ¿Mm? Yo te, Interesante. sí, 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 tú tienes que tener puño de hierro porque tú tienes que tener la suficiente apertura la suficiente apertura y la suficiente confianza con tu regulado para ayudarlo, asistirlo, para darle consejo y guiarlo hacia el cumplimiento, pero el puño de hierro para cuando toque la sanción. ¿Mm? Y ya ahora mismo los reguladores, y yo incluso escribí, voy a dar una primicia aquí, que a lo mejor cuando salga al aire el podcast,
ya está en el aire. Yo escribí en estos días un artículo hablando de la evolución que ha tenido, por ejemplo, el sector de juegos de azar, ¿m? Que era un sector que tenía una resistencia brutal a ser fiscalizado. Y ya hoy, de mis principales clientes y de lo que más me llaman y lo que más capacitaciones dan y lo que más me preocupan porque sus colaboradores tengan harto conocimiento del tema, es el sector de juegos de azar. Sí, hay muchas cosas que hacer todavía, hay mucho espacio para crecer todavía, no hay duda, pero la evidente preocupación que tienen, y así con el sector de vehículos de motor, así con el sector de las inmobiliarias, así con el sector de las constructoras. Saquemos un poquito de la película al sector de intermediación financiera, por lo que te digo, un sector más maduro, tiene las exigencias de la corresponsalía, tiene personas trabajando ahí que tienen muchos años yendo el tema. Y en el sector financiero, pues el tema de compliance es un tema evidentemente importante, pero es un tema que ya tienen criterio y conocimiento para trabajarlo. El gran grueso es el otro lado, el lado que no tiene o que tiene reciente normativa, que todavía aparecen como no sujetos obligados, que no tienen ni siquiera un oficial de cumplimiento, que ni hablar de un programa, pero cada vez son menos. Y la idea es esa, la idea es que la brecha se vaya cerrando de cara al incumplimiento. Y, y en un mundo ideal, que las sanciones o que los montos por sanciones vayan disminuyendo, no por flojedad del regulador, sino por cumplimiento del sujeto obligado. Totalmente, sería el ideal, ¿no? Que Sí, sí, digas, son menos sanciones, no porque tenemos una deficiencia en la correcto, implementación de las leyes, sino una evolución en el correcto, cumplimiento de las mismas, correcto, tal cual, totalmente. totalmente. Sería el mundo ideal ese, incluso Ujú, para sí, nosotros, sí. el IMELEC. Totalmente, totalmente sería, pues ahora sí, como bien lo dices, el mundo ideal. Y ahí, Emerson, justo ya en esta evolución, ¿verdad? Y una vez que se deroga la ley, la 7202, se sustituye por la 15517, y ya establece todo lo que es el oficial de cumplimiento, todos los reportes de operaciones sospechosas, y ahí dándole doble clic, Alondra, a la unidad de análisis financiero, ¿verdad? Donde pues ese es donde llega todos estos reportes, precisamente como su propio nombre lo dice, para su análisis, para poder consolidar algunas tendencias que puedan ser sospechosas, para de ahí crear alguna investigación. Y creo que por ahí también estuviste algún Correcto. tiempo en la unidad de análisis financiero, ¿verdad? En la UAF, ¿verdad? Yo Este, tuve en la la UAF. oportunidad de estar ahí Exacto, desde 2017, principio del 18, hasta 2021. Hay como exacto, 4 años más o menos. Trabajando ese tema del Departamento de Análisis Operativo, que es el departamento que recibe todos los insumos que remiten los exacto. sujetos obligados, eh, y vendiéndole o entregándole, sirviéndole en los productos que la unidad de análisis financiero o parte de los productos que la unidad de análisis financiero sirve, que son los reportes de asistencia técnica cuando son a requerimiento de las autoridades, o los espontáneos, que son aquellos que se autogeneran en función de un reporte de operación sospechosa. La UAF, em, la ley 15517, le otorga a la UAF una independencia económico-financiera, presupuestaria importante. Yo creo que la UAF en sus 20 años tiene, eh, acaba de cumplir ahora en junio, em, tiene que marcar sí o sí un antes y un después de esa ley 15517. Exacto. Yo la Justo. conozco de antes, o sea, yo la conozco de antes y la conocí después. Es donde Y se refuerza, evidentemente, ¿verdad? Es donde se correcto, refuerza. ahí le asignan una partida presupuestaria, ahí le asignan recursos, ahí comienza la UAF a tecnificarse desde el punto de vista de la capacitación de sus colaboradores, crece en términos de cantidad de colaboradores, crece en términos tecnológicos en cuanto al tipo y a la cantidad de, digamos que, servidores, eh, lenguajes, firewalls para evitar ser hackeado en algún momento. Y la vida de la UAF se dinamiza a partir de esas asignaciones presupuestarias, al punto de que hoy en día tiene, en aquella época la UAF tenía 2 o 3 pisos de un edificio, ya hoy tiene un edificio propio, con una plantilla importante de colaboradores súper capacitados,
dirigido por una mujer que tiene muchísimo criterio, eh, tiene las bondades que podría tener cualquier empresa privada de cara a una capacitación, a una colocación de nuevos recursos, porque también tú sabes que el sector privado en algunas ocasiones pues tiene una ventaja competitiva sobre el sector público en cuanto al tema de salarios y emolumentos. La Claro. UAF tiene muy buenos salarios desde el punto de vista de la competitividad salarial. Es una empresa, una institución pública donde tú puedes desarrollarte y hacer carrera y desarrollar tus capacidades técnicas porque la UAF vive mandando sus técnicos a desarrollar capacidades. Yo mismo tuve la oportunidad de visitar, mira, desde Chile, Colombia, Perú, estuve en Estados Unidos 2 o 3 veces, en Bahamas, Barbados, en- no solamente dando capacitaciones o llevando algunos casos propios que se podían conversar de manera pública, sino también capacitándome y aprendiendo cosas para venirlas a implementar aquí. O sea que, y ese es el mismo, y la UAF, después que yo salí en el 2021 ha seguido ese mismo camino. Y eso nada Correcto. más hay que seguir la UAF en las redes para tú darte cuenta de que ellos siguen en la misma línea de capacitación, de desarrollo, y tiene incluso ahora ha publicado unas estadísticas donde tú ves real y efectivamente la unidad de análisis financiero es una institución operativa y operacional, que su trabajo lo está haciendo, evidentemente con las limitaciones propias que tenemos todo, porque al final del día nadie es omnipotente ni omnipresente, pero, pero el Aragua está haciendo un trabajazo desde la perspectiva de dar a conocer lo que son las iniciativas y las normativas de lavado, la presencia que tiene en el sector de prevención de lavado de dinero, por decirlo en mexicano, o de Sí, prevención de lavado de activos en la República Dominicana, tiene presencia constante en los foros, en las capacitaciones, en los congresos, en las charlas. totalmente. Y Totalmente. tiene incluso ella un aula virtual que se pasa el año entero dando capacitaciones. Sería interesante ver qué cantidad de personas ellos han capacitado en lo que va de año, pero yo me atrevería a hablarte de miles de personas. Oye, Emerson, y también, Alondra, te cuento, digo, a la perspectiva que yo tengo, la unidad de análisis financiero de la República Dominicana es una de las más importantes de la región, ¿eh? Yo también tuve la fortuna de visitar ahí a la unidad de Ah, análisis. bueno, pues tú la conoces. La conozco, tuve la fortuna de ir a visitarlos allá en la República Dominicana, que los conocemos acá en México como la Unidad de Inteligencia Financiera, WIF, una ¿verdad? La WIF, UIF, claro. ajá, y sin temor a equivocarme, la Unidad de Análisis Financiero, la UAF de la República Dominicana, es una de las más importantes y con mucha influencia en la región. Y no solo eso, y como bien lo comentaba Emerson, quería Londra, a partir de la 155.17 pues se reforzó, vamos a decirlo de esa Totalmente. manera, y aumentó su influencia. Y hoy en día sabemos que las unidades de análisis financiero o de inteligencia financiera, según la jurisdicción donde estemos, pues forman parte del grupo Egmont, Sí, ¿verdad? así es, así es. Y ahí le quiero hacer doble clic porque la UAF de la República Dominicana y en especial su directora general, que ahora mismo, si no me equivoco, la representa Ailín Guzmán Coste, Eso es correcto, eso es correcto. ¿verdad? Es, Ujú. es la representante regional de las Américas de Grupo Egmont. Tal cual, Sí, no, ¿verdad? No, no, digo, que si la data la tal tenemos cual, correcta, hoy en tal día cual. la misma UAF, ¿verdad? La misma dirección, la UAF de la República Dominicana representa regionalmente a las Américas de Grupo Egmont. Entonces, ahí, bajo todas esas perspectivas, es una de las más importantes y es un ejemplo a las demás unidades de inteligencia financiera o de análisis financiero de la región. Entonces, quería darle ese doble clic porque la verdad es que, pues, es muy admirable el trabajo que hacen, Emerson. Sí, sí, la verdad es que es un grupo eh, súper dinámico, súper preparado. Como tú señalas, la UAF ahora mismo ostenta la presidencia de ECMON a nivel de la región. Nosotros hemos venido estando en la palestra desde el 2019, cuando República Dominicana. Nosotros entramos a Gafilat en 2017, por ahí más o menos. Y ya en el 19 habíamos asumido la presidencia de Gafilat, la pro tempore.
durante el año prepandemia y hemos estado siempre metidos ahí. El dominicano, que yo siempre le he dicho, busca la manera de dejarse sentir donde quiera que llega. Y pues llegamos, nos metimos en esa vuelta, como dicen, y hasta la fecha tenemos una posición y tú te fijas que vivimos participando de manera activa en cuanto foro y cónclave en materia de prevención se refiere, al parecer no le vamos a bajar. La idea es que nosotros mantengamos ese mismo espíritu y traerlo para a lo interno de la República para poder cumplir con lo que establece la normativa de cara a una quinta ronda. De hecho, tú mencionabas ahorita a nuestra amiga Katia Morales, el sector de Katia era otro sector que tenía una resistencia importante al cumplimiento y ya hoy por hoy, el sector cooperativa está temprano el llamado y está instalando su programa y está hablando de matrices y tiene su oficial de cumplimiento engrasado y aceitado y tú te das cuenta de que eso está ahí. Y para, como decía Alondra hace un ratito, para nuestro beneficio desde el punto de vista de las capacitaciones y de la consultoría, tener unos sujetos obligados, no solamente motivados, sino conscientes de la realidad y de la necesidad de tener estas capacitaciones, pues te da una idea de por dónde viene la cosa y al final del día, nuestra misma ubicación geográfica desde el punto de vista de trasiego, de sustancia controlada, pues necesita que todos los sectores estén a una de cara a un cumplimiento preventivo. Ujú. Fíjate que casualmente, ¿verdad, Limele? Cuando platicábamos con Katia, nos hablaba de esto que tú nos dices hoy por hoy, Emerson, y el reto que fue Correcto. justamente con el sector cooperativo, que Sí, además nos daba los datos, Katia, o sea, son, creo que el 20, si mal no recuerdo, Limele, que el 25% o captan al De la 25% población. de la gente que opera en el sector financiero, ¿no? O sea, que las además, cooperativas a Muy nivel importante. dominicano son tienen una enormes. importancia Sí, material. Y sí, hay cooperativas que tienen activos mayores que varios bancos múltiples de la República Dominicana. Entonces hay cosas que son enormes. justamente era lo que nos platicaba y entonces justamente esta labor, volvemos a la evangelización, pues será imperativa. O sea, no Sí, sí, puede sin ser un duda. sector tan gigantesco con un peso sistémico y financiero tan Así mismo, grande ¿no? Tal que no cual. entienda la responsabilidad que tienes, ¿no? Entonces, como bien dices, qué bueno que hoy por hoy, y me gustó también eso que dijiste, que los oficiales de cumplimiento ya están engrasados y Y aceitados y ya, aceitado, sí. pues ya es normalito, ¿no? Ya es parte Tú, no, de su actuar. tú lo percibes, te escriben, te llaman, te consultan. Yo no tengo problema. Claro. Hay mucha gente que te dice, bueno, si no me pagan la consulta, a mí no me, yo no soy muy mercurial en ese sentido. Yo entiendo que tenemos cuentas que pagar y que facturas que pagar, pero si tú me llamas y yo te hago, y me haces dos o tres preguntas que cualquiera podría considerar una consulta, que se cobre, no, yo no tengo problema con eso. Claro. Para mí, el fin ulterior es quizá, como te decía al principio, un poco poético, un poco romántico, es que haya una sociedad desde la perspectiva del cumplimiento mucho mejor que la que yo encontré hace 20 años. Cuando yo me vaya, yo tener la tranquilidad de que yo hice un aportamiento, una aportación, que aporté un Claro. granito de arena Hay para una que haya parte una mejor. social muy importante. Hay Para una mí, parte social. claro, para mí eso sería fabuloso. Oye, qué bien. Y ahí por ahí ya el tiempo se nos está yendo, Alondra, muy rápido. Volando. Se nos va volando como siempre porque son muy amenas y muy nutridas, muy entre amigos esas charlas, entonces el tiempo vuela. Y Así ahí, es. en ese camino, Emerson, para ir cerrando, cuéntanos ahora mismo de tu actividad en Antilavado Díaz Cabral, ya como Mm. en la parte privada, ¿verdad? En la parte privada, ya como consultor, ya como asesor de entidades. Cómo está operando ahora mismo Antilavado Díaz Cabral? ¿Qué servicios están ofreciendo? ¿A qué sectores? Cuéntanos un poco por ahí. Pasa. Claro, hermano, con gusto. Mira, a partir de 2021, específicamente julio, agosto de 2021, yo entiendo que debía como empezar un nuevo ciclo, ¿cierto? Y pues
como te dije al principio, yo había pensado quemar mis naves en temas de banca hace 22, 23 años. Eh, pero, esa la, es otra palabra que vamos a rescatar. pero, la, Quemaste los pero, barcos y te fuiste a Antilavado Díaz Cabral. pero Todo el yo, sector sí, público. cuando salgo digo, bueno, yo lo que tengo haciendo 20 años bregando con temas de prevención. Si yo me vuelvo al sistema financiero, ahora yo no voy a entender nada de lo que estén haciendo ellos. Probablemente no sea el mismo tipo de computadora, ni el mismo sistema, ni el mismo lenguaje, ni los mismos tipos de negocio. Digo, yo no voy a empezar de cero. Y se me ocurre salir con eso. Se me ocurre poner la empresa, comenzar a hacer pasitos en las redes. eh, y, señores, son 20 años. O sea, yo conozco en este mundo, yo no te voy a decir que al 100%, pero tiene que ser por encima del 90%. Y comencé a llamar gente, mira, estoy en el mercado, estoy haciendo esto. La UAF también me había permitido, desde su escuela virtual, eh, dar, y sobre todo a nivel de pandemia, buscándole oficio a la gente, eh, para poderlo tener ocupado, comenzamos a dar muchísimas capacitaciones, sobre todo virtuales, bueno, fundamentalmente virtuales. La gente pues comenzó a verle la cara a Emerson, porque al principio yo era un correo electrónico o un número de teléfono. Pero ya comenzamos a tener interacciones y tal. Y comienzo a decirle a la gente, mira, estoy en esto, estoy haciendo esto, por si necesita alguna capacitación de cara a lo que establece la normativa, al mandato de la normativa. La ley establece que las capacitaciones sean obligatorias, porque hay que hacerlo sí o sí. Y bueno, comenzamos con fundamentalmente capacitaciones, sobre todo al sector de corredores de seguro. Eh, Básicamente comenzamos 2021, total, paso, virtuales, nocturnas, y la cosa comenzó a apretarse cuando comenzaron los requerimientos de auditorías y cuando comenzaron también las sanciones por parte de la Dirección General de Impuesto Interno. Yo no tengo programa de cumplimiento, ayúdame con eso, que es lo que yo tengo que tener. Yo necesito una matriz de riesgo. Me acaba de hacer una extracitu el regulador y me está pidiendo esto, aquello y lo otro, yo no lo tengo, ¿qué hago? Ayúdame. Y gracias a Dios, las cosas han ido caminando maravillosamente. Yo tengo la empresa formal trabajando. eh, Ahora mismo yo soy la recepcionista, yo soy el cobrador, yo soy el mensajero, yo soy el capacitador, pero, el plan es que en el corto plazo pues podamos ir, pues, esta oficina que tú estás viendo aquí, pues es un área de mi casa que yo convertí en oficina, lógicamente por un tema de aprovechamiento de espacio y de recursos. Pero el plan es que en un par de años esto tenga el tamaño y el movimiento y el volumen suficiente como para tener quizá un espacio propio y aumentar la plantilla de colaboradores y de capacitadores y tal. Pero la verdad es que trabajo nunca ha faltado. O sea, gracias a Dios, eh, la gente reconoce, conoce y reconoce el tipo de aportaciones que uno le puede hacer a su empresa desde la perspectiva de cumplimiento, desde la perspectiva de prevención. eh, las mismas invitaciones que me hacen a congresos, a este tipo de eventos como este podcast que lo oye tanta gente, pues lleva el nombre de uno a esas memorias, a esas mentes, y de repente aparece un requerimiento de una presupuestación de un servicio cualquiera. Y tenemos la facultad, tenemos la calidad, tenemos las calidades exigidas por los reguladores para poder ofrecer esos servicios. Eh, También es bueno que ustedes sepan que en República Dominicana los reguladores tienen, eh, no te voy a decir que unos requisitos, bueno, sí, unos requisitos, lo que no tienen ellos es una lista, un listado, estos son los capacitadores, porque tampoco sería lo lógico. Ahora te dicen tiene que tener tantos años de experiencia, tiene que tener tal formación académica, tiene que tener tanto conocimiento del área, tiene que tener tal o cuales certificaciones. Y uno las tiene y las ha ido viviendo. Para que ustedes tengan una idea, yo me recibí ACAMS en el 2007. O sea, yo creo que aquí en este país, en República Dominicana, no habían 10 personas que se habían recibido ACAMS cuando ahí está el título, perdón, en el 2008, ahí está el certificado. O sea, yo tengo prácticamente 20 años como ACAMS. Y eso se ve. La gente me conoce, como les digo.
uno va caminando en este mundo y va dejando algún tipo de huella, uno participa en cuanta cosa puede. Y Antilavado Díaz Cabral ha ido, no para mi sorpresa, porque honestamente yo siempre pensé que este proyecto tenía futuro, pero para mi sorpresa en cuanto a lo rápido que ha ido el requerimiento y el reconocimiento de lo que nosotros hacemos. Y bueno, aquí estamos, hermano, y ya de hecho eh, me llamaron el día pasado que el año que viene salgo del país de nuevo, así como voy como fui a Panamá el año pasado, a otro congreso. Este año creo que voy a Panamá, pero voy como consultor, tengo pendiente ir a Sonoc en noviembre, aunque sea el año que viene, y que la gente me conozca. O sea, la idea es que la empresa, ahora la cara de Emerson, se convierta en la cara de Antilavado. Eso al final del camino es lo que yo percibo. Está fabuloso y me encanta porque yo creo que todos hemos pasado por ser la secretaria, Claro, por ser el consultor, por ser el que va claro, y cierra la cortina y el que correcto, tal limpia, cual. ¿no? No, pero es Claro. que además tienes todas las bases, Emerson. Vaya, tienes una experiencia en años aplastante, o sea, esto es cuestión nada más de un poco de tiempo y es Sí, algo sí, que se va a dar natural, facilísimo. Y luego, pues como bien dices, ¿no? Este podcast, ¿cuántos países son, Elimelech? Me quedé en que Estamos 18 entre 18 y países. 20 18. países. Sí, allá. Entonces, híjole, Emerson será un referente no solo en República Dominicana, sino en muchos otros países, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que va a pasar naturalito y facilito. Y acá también, ahorita que lo decías, el regulador ciertamente no dice quién, o sea, no te dice él o ella o aquello, Claro, pero sí te dice, ¿no? Ciertos requisitos, por ejemplo, para ser un auditor o para ser un capacitador, oye, pues tienes que tener con tal o cual certificación, y a mí eso me ayuda encanta. mucho, ¿no? Abona la parte de Sí, la confianza tal cual. de que te puedan elegir con toda seguridad. Entonces creo que eso es algo muy fabuloso. Y yo creo, Emerson, y ya que hablamos de los tantos años de experiencia y este punto en el que estás, y para irnos acercando al cierre, ¿cómo ves tú el ambiente del cumplimiento, no solo en República Dominicana? ¿Cómo lo ves ahorita que estás saliendo a foros, a congresos? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives de cuando tú empezaste, de cuando el Imelec y yo Uf, empezamos hace muchos años? Porque nunca habíamos tenido, Emerson, estarás de acuerdo, eh, tantos profesionales colaborando. Y tú lo decías cuando empezabas, que incluso en propia República, pues todos se conocen, todos comparten, se encuentran ahí en foros. ¿Cómo ves este mood de colaboración, este mood de compartir? no. ¿Cómo ves esta asociación, por ejemplo, ¿no? Y todo el trabajo que se No, hace ok. y que ayudamos a que como tú hablabas de estas parrillas de reemplazo, los Sí, sí, reemplazos sí. generacionales, que no empiecen de cero como empezó uno, ¿no? Sino Tal que cual. empiecen Que ya ya no, sobre hombros de grandes. mira, haciendo una analogía, nosotros pavimentamos esa carretera. Sí, sí, O sea, nosotros la cogimos como una trocha y hemos ido pasándole el gredar y echándole asfalto y ahora la estamos señalizando. Y la idea no es la idea no es que la gente piense que yo le estoy diciendo que ellos la tienen suave, no. La idea es que ellos entiendan que nosotros hicimos un camino y que para ellos puede ser un poco menos tortuoso, porque siempre habrá que tener las precauciones necesarias. Ahora, señores, yo estoy bregando con esto desde hace muchos años. Yo, como tú mencionabas, este tema del benchmarking y las relaciones que hacemos, eh, yo he conocido gente desde, qué sé yo, desde Ricardo Sabela, hace eh, 17 años, 18 años, que coincidimos en Cancún en un congreso y me lo presentaron en República Dominicana y tal. Y la experiencia que yo tengo de este tipo de gremios y de este tipo de asociaciones y de este tipo de relaciones que uno cultiva es que la colaboración, la cooperación internacional, bueno, de hecho es uno de los pilares de la prevención. Y si tú no formas parte de un grupo Egmont o de una base de datos de WIS o de WAF, tú no vas a hacer nada.
Entonces, nosotros que estamos del lado privado, tenemos que tener ese tipo de relación de cara a nuestro trabajo, porque esas informaciones del grupo de Movistar son reservadas para las unidades de análisis financiero. Pero nosotros tenemos que tener la relación suficiente para yo llamar al email y decirle, mire, tengo un cliente aquí, es mexicano, pero yo le estoy viendo tal cosa. Eh, Oye, que no me diga si tiene algún tema abierto judicial, porque evidentemente eso sería violentar un proceso, pero ¿qué información tú me puedes dar? Y sentirme con esa confianza de trabajar con alguien sobre la base de la información que uno reciba de un gremio, bien sea colombiano, mexicano, puede ser, qué sé yo, hondureño, puede ser guatemalteco, que hemos ido conociendo a través de los años y que ellos saben que uno tiene la mejor disposición o una disposición igual a la de ellos de que esto sea regional, de que este cumplimiento y de que la cultura de cumplimiento sea regional. Entonces, por ejemplo, este tipo de iniciativas que hace ASONOC, eh, de mantener vigente una asociación y unos gremios, agregándole valor al hecho de ser asociado a ASONOC, independientemente de que, bueno, hacemos un congreso al año y mientras tanto mandamos muchas cositas por internet y por WhatsApp y muchas cosas que la gente lo que termina es muteando el grupo y bloqueándolo y porque estoy trabajando. Pero este tipo de cosas, como decía Elimelech otra vez, vuelvo y lo digo, que tú la puedas escuchar camino al trabajo, que tú la puedas escuchar en una hora de almuerzo, que tú la puedas escuchar en una carretera y que te brinde soluciones o que por lo menos te dé algunas luces de cara a dudas que tú puedas tener, súper positiva, la verdad. Muchas gracias. La verdad es que sí, yo lo veo exactamente igual. Todo este movimiento, yo creo que ya es un movimiento regional, que Sí, estamos sí, compartiendo conocimiento, que estamos trayendo pues ahora sí que todo tipo de consultores, no solo nacionales, internacionales, conociendo otras normativas. Pues creo que todo es en beneficio de que se vaya aumentando la profesionalización de todos los que nos dedicamos al cumplimiento. Muy bien. Entonces, ya para el cierre, querido Emerson. Solo, pues ya ves que nos escuchan en 18 o 20 países y quizás más. Entonces vamos a ponerte en la área de la tecnología este micrófono que habla en todos los idiomas. Y yo quiero que les dejes un mensaje. ¿Qué mensaje les dejarías? ¿Qué mensaje les dejarías a todos estos profesionales del cumplimiento que nos están escuchando el día de hoy en este fabuloso episodio más de Sonoc el Podcast? ¿Qué mensaje nos dejarías? mira, el mensaje, yo voy a dar dos mensajes, uno más serio que otro. Buenísimo, que sean dos. Adelante. Oye, lo primero es que evitemos a toda costa la cultura del cumplimiento, porque al final del camino esto se va a saber. Y las consecuencias de un cumplimiento descubierto son mucho más caras que la de un cumplimiento genuino. ¿Mm? Esa es la primera de los mensajes. El primero de los mensajes. El segundo es que la cultura de cumplimiento debe ser implementada, reforzada y adoptada a nivel regional. Porque si nosotros como región no nos protegemos y nos cumplimos y nos cubrimos, y nos blindamos de cara a la andanada de posibilidades de que el crimen organizado nos permee a nivel individual, cuando pueda, a nivel regional, entonces se va a quedar con estos pedazos de tierra y nosotros no podemos permitir eso. Yo creo que con eso cubro la idea de que tenemos que tener la misma voz de cara al cumplimiento, independientemente de las diferencias que puedan haber a nivel de normativa sectorial y a nivel de normativa país. Pero al final del día lo que perseguimos es eso mismo, es blindar las economías, blindar los países y por Claro. vías de consecuencia blindar la región. Totalmente de acuerdo contigo, querido Lorenzo. Qué bien y nos dejas con esa reflexión, ¿no? Vamos a hacer bien nuestro trabajo, vamos a llevar el mensaje para blindar, ¿verdad? A las empresas donde prestamos Así nuestros es, servicios y finalmente tener una región mejor, un mundo mejor. tal cual, tal cual. Exacto, porque como lo Eso es decíamos, que todo. vengan otras generaciones, pero ya con un mejor país, porque también lo mencionaba muy bien Alondra y ahí decir, hay mucha sangre a veces en delitos que se Sí, previenen sí, sin y que duda, esa sin parte a duda, veces no la vemos porque estamos muy enfocados en la normativa, en que la empresa vaya a buen puerto, pero no sabemos, a veces no visualizamos todo el beneficio social que también hay atrás de esto. Entonces, sin duda. pues Emerson.
Se nos fue el tiempo volando más rápido de lo que quisiéramos, pero bueno, yo te mando un abrazo muy fuerte hasta Muchas la gracias, hermano. Dominicana. Para mí, de verdad, un gustazo. No, hombre. Alondra, No, algo hombre, más no, que quieras encantada. agregar? Encantados de platicar contigo, Emerson. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por ser tan generoso en los consejos, en las experiencias. Muy Claro. contentos y estoy segura que nuestros agremiados también están muy contentos de conocerte y de decir, yo lo conozco, yo sé cómo empezó y yo sé todo lo que él hace. Bueno, Así pues es. nada, señores, muchas gracias a ustedes. La verdad, a su orden siempre para este tipo de conversaciones o una un poco más técnica. O para después echarnos 2 cervezas cuando tengan por aquí por la República Por supuesto. una vueltita Ahí quedamos ese y ahí compromiso. quedamos, como dicen ustedes los mexicanos. De verdad, muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Muchas Abrazo de gracias. vuelta. Muchas gracias, Alondra. Y como siempre decimos al final de estos episodios, nos vemos Hasta la la próxima. próxima.